Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos, como decía el pastor José, a Christ Family. Y el privilegio que tenemos ahora es abrir la palabra del Señor. Y lo hacemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, en donde vamos a seguir con nuestra serie Buscando Felicidad. Buscando Felicidad, Eclesiastés, capítulo 8. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estoy leyendo de la Reina Valera. Si tienes la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, puede haber unas diferencias menores, pero leemos, hermanos, en esta hora. Vamos a estar meditando en todo el capítulo, pero voy a leer hasta el verso 9. Amén. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante cambia. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Mas para todo lo que quisieres hay un tiempo y un cómo, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de hacer y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Amén. Vamos a ir delante del Señor y vamos a pedir de que bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Señor, estamos hoy delante de ti, Señor, y tenemos hambre de conocer más de ti, hambre de, Señor, saber cómo vivir debajo del sol. No fuimos, Señor, creados para vivir debajo del sol, fuimos creados para ti, y el pecado nos tiene en esta situación. Pero tú, Señor, en tu misericordia y en gracia has extendido, Dios mío, Señor, tu palabra, para que nosotros, Señor, seamos guiados y encontremos consuelo y alegría y luz, Señor. Señor, ayúdanos a navegar las, Padre Santo, páginas de Eclesiastés y sus principios, que nosotros podamos encontrar, Señor, a Cristo en ellas también, porque Él está aquí, porque Él es la sabiduría. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, que tu Espíritu sea, Señor, sobre este predicador y que sea, Señor, sobre mis hermanos, este predicador que habla. Señor, dale claridad, Señor, a tu pueblo que escucha, dale atención. Sé sobre todos nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, continuamos buscando la felicidad con Salomón, el así llamado predicador, y la búsqueda de la felicidad, la cual todos andamos detrás de ella. Por lo menos para Salomón, que busca satisfacción, que busca seguridad, que busca significado, en este mundo no lo ha encontrado. La conclusión de Salomón hasta este capítulo es una conclusión triste, y es de que todo es vanidad. Es como querer atrapar el viento, porque nada llena, nada satisface. El vacío proverbial en el corazón del hombre continúa vacío, no importa que le echemos allí títulos, relaciones, fama, religión. El hombre, hermanos, continúa con ese vacío en su alma. Aun si uno trata de vivir simplemente una vida recta, una vida sensata, una vida justa. Como dice uno, yo lo que quiero es no meterme con nadie ni que nadie se meta conmigo. Aun si alguien quiere vivir en relativa calma, hermanos, viviendo sabiamente, la vida debajo del sol muchas veces es lo que nosotros denominamos injusta. ¿No es cierto que desde pequeños nosotros reaccionamos usando esa frase? Eso no es justo,
es cierto? Cuando éramos niños y si nuestro papá o nuestra mamá le daba un pancake más grande a nuestro hermanito, porque era más grande que nosotros, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Eso no es justo. O si nosotros teníamos amiguitos y quizás el amiguito tenía más dinero y el papá le regalaba un carro grande para Navidad y luego a nosotros nos regalaba quizás un par de calcetines. ¿Qué decíamos nosotros? Eso no es justo. Eso no es justo. Y continuamos a lo largo de la vida y hay algo dentro de nosotros que se revela cuando creemos de que algo, hermanos, no es correcto. Si un compañero sacaba mejores notas y tú sabías de que eso era porque simplemente le caía bien al profesor, tú decías, eso no es justo. Pero hermanos, esta falta de justicia en el mundo puede llegar a ser severa y muy dolorosa. Un niño, por ejemplo, que crece en un hogar en donde los padres lo abusan, donde estaba supuesto a recibir amor, uno ve esa situación y dice, eso no es justo. Una mujer, hermanos, que no es apreciada por su esposo, el cual es indiferente a sus necesidades emocionales y espirituales, uno ve eso y dice, eso no es justo. Un hombre, una mujer que no conocen la libertad porque viven en un país en donde hay un régimen tirano, eso no es justo. La pregunta que hacemos es cómo lidiamos, hermanos, con la injusticia. Cuando nosotros vemos esa injusticia debajo del sol, hermanos, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestra mente y nuestro corazón en medio de la injusticia para no descender en depresión, enojo y amargura? ¿Cómo cuidamos el corazón y cómo cuidamos la mente? Yo creo, hermanos, que es providencial de que este capítulo esté, hermanos, en nuestra serie, porque de esto hay mucho hoy y necesitamos como cristianos saber cómo guardar el corazón y la mente en medio de un mundo, hermanos, lleno de injusticia. Salomón nos lleva por lo menos a 3 escenarios en donde nosotros experimentamos injusticia. Y el primero de ellos es cuando nos enfrentamos a líderes o autoridades que son injustas. Este es nuestro primer encabezado. ¿Cómo lidiamos cuando hay injusticias de parte de líderes, injusticias de parte de aquellos que están en autoridad? Y hay 2 formas de lidiar, básicamente. Y la literatura de sabiduría nos dice de que las 2 formas son, hermanos, el camino de la necedad o el camino de la sabiduría. Y yo leyendo y meditando esto, ¿verdad? Y aún compartiendo con el pastor José, hermanos, es impresionante cómo la sabiduría de Dios nos reta a nosotros, porque muchas veces nuestras reacciones cuando estamos sufriendo o viendo a otros que experimentan injusticia, nuestras reacciones no son sabias. ¿Cómo lidiamos con injusticias de parte de la autoridad? Ahora, el camino del necio es simple. Cuando experimenta injusticia de parte de alguien que está en poder, de parte de alguien que está en una posición de liderazgo, hermanos, el camino del necio es sublevarse. El camino del necio es el camino de la insurrección. El camino, hermanos, de empezar a destruir cosas a su alrededor. El camino del enojo, el camino de la amargura. Estas son las reacciones del hombre natural que sufre algo que él considera injusto en las esferas de autoridad. Se quiere sublevar, empieza hablando en contra de aquellos que están en autoridad. Yo no sé si tu país es como el mío, pero en mi país es un deporte hablar de los que están en autoridad. Ese es el deporte nacional, el hablar y el criticar a aquellos que están en autoridad. Y dan bastantes razones para criticarlo, digámoslo de una vez. Pero es el deporte nacional. Se habla en contra de ellos, se ridiculiza, ¿verdad? Habla, hermanos, se les pone apodos, se les insulta. Y luego eso se vuelve acciones de rebeldía e insurrección. No estoy hablando de, hermanos, protestas pacíficas, las cuales se tienen que hacer en contra del mal.
Sino que estoy hablando de una rebelión en contra de la autoridad que toma la forma, hermano, de rebeldía, de insurrección, de destrucción. Luego, hermanos, empieza la destrucción. Los buses, hermanos, los carros empiezan a ser quemados. Los negocios empiezan a ser saqueados, las tiendas asaltadas. La ira toma el lugar, el enojo, la amargura. Y nosotros como cristianos, con nuestra Biblia delante de nosotros, hermanos, hay algo que nos dice: esta no es la manera sabia de lidiar cuando hay problemas de injusticia con los que están arriba. Pero ¿cuál es el camino de la sabiduría? Bueno, el camino de la sabiduría el Señor nos lo da acá. Es el camino de una sujeción bíblica a Dios, de entender que Dios es el que pone a los que están en autoridad, y esperar, hermanos, en los propósitos y en la justicia de Dios. Verso 2: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará lo que quiere, pues la palabra del rey es su poder, y quién le dirá qué haces. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo que el hombre se enseñorea del hombre, y cuando eso sucede lo hace para mal suyo. Camino de la sabiduría nos enseña a lidiar con injusticias, hermanos, sujetándonos a las autoridades. ¿Significa esto de que vamos a agachar la cabeza y vamos a recibir y estar de acuerdo con todo? No. Acordémonos del apóstol Pedro y del apóstol Juan, cuando las autoridades les dijeron de que ellos podían enseñar en la sinagoga libremente, con tal de que no enseñaran el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Pedro viene y dice: consideren ustedes si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. No vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, porque solo en ese nombre hay salvación. Estamos viendo a Pedro y a Juan desobedeciendo civilmente, hermanos. Y en esta época nosotros hemos visto iglesias y pastores ya sometidos a multas y a cárcel por querer hacer lo que estamos haciendo el día de hoy: reunirse presencialmente a adorar a Dios. O sea, de que no necesariamente, hermanos, el someternos bíblicamente quiere decir, hermanos, de que vamos a obedecer absolutamente en todo. Pero sí significa esto, hermanos. Sí significa de que nosotros, hermanos, entendemos de que es Dios el que puso a las autoridades, porque Él es la autoridad, hermanos, suprema de toda la creación, el que se sienta en el trono, hermanos, allá en los cielos. Y sí significa de que nosotros, hermanos, como llenos de la sabiduría de Dios, vamos a confiar en los propósitos de Dios, y vamos a confiar, hermanos, en la justicia de Dios. Y por eso Dios nos llama a someternos a las autoridades, hermanos, porque toda autoridad viene de Dios. Este es el llamado, hermanos, del cristiano. Primera de Timoteo 2:2. Oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo le dice a Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Tenemos el mandato de orar por los que están, hermanos, en lugares de autoridad. Primera de Pedro 2:18, siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido aquí un jefe que es imposible casi de soportar, hermanos? Y uno dice no. Y esto no se aplica solo a los jefes, puede ser un esposo, puede ser un maestro, puede que no, pero puede ser hasta un pastor. Y el Señor nos dice, hermanos, de que Él es el que está sobre toda autoridad. Así que la reacción, hermanos, del cristiano es una reacción de sujeción bíblica. ¿Será que entonces estamos diciendo, estamos de acuerdo con todo lo que está pasando y estamos de acuerdo con todo lo que se está diciendo? No, no, definitivamente que no. Lo que estamos diciendo es, yo voy a sujetarme porque reconozco que las autoridades han sido puestas por Dios con un propósito que a veces yo no entiendo.
Yo me sujeto porque Dios es el que ha puesto a las autoridades y a Él es al quien yo le debo obediencia. Por eso, hermanos, la sabiduría de Dios nos llama, hermanos, a obedecer al rey y no apresurarnos a rebelarnos en contra de toda autoridad. Eso es lo que dice aquí el verso 3. No te apresures a irte delante de su presencia, ni en cosa mala persistas. Y hermanos, entendemos de que las autoridades, hermanos, debajo del sol a veces son corruptas y a veces la mano de ellos es pesada. Y es ahí en donde el cristiano, hermanos, debe resistir el seguir el camino de la necedad, el camino de la insurrección, de la destrucción, de la amargura, sino que el cristiano, hermanos, escoge el camino de la sabiduría y se acerca a su Dios y dice: Señor, yo voy a esperar en ti, Señor, porque tú eres justo y tus ojos están abiertos, Señor, en contra de esta injusticia. Y aquí nos dice, hermanos, el mismo pasaje, que el hombre que se enseñorea del hombre, hermanos, lo hace para su mal. Dios, hermanos, está viendo a esas autoridades, hermanos, y la injusticia, hermanos, traerá su propia paga. De tal manera que esperamos en Dios, mientras nosotros, hermanos, nos sujetamos a Dios. Y mientras nosotros le pedimos a Dios que revele su propósito, los que, hermanos, honestamente a veces nos cuesta ver. Pero hay un segundo escenario. ¿Cómo lidiamos con la injusticia cuando, hermanos, el reconocimiento que creemos que merecemos no llega a nosotros y se le da a otro? Mira lo que dice Eclesiastés acá mismo también, hermanos. Lo dice de una manera, hermanos, bien simpática. Verso 10: he visto inicuos, he visto impíos, injustos, son sinónimos, sepultados con honra. Era malvado, era malo, no creía en nadie, y sin embargo cuando mueren les tiran una fiesta y les hacen, hermanos, un desfile. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos al olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Qué va a pasar cuando alguno de nosotros muera? ¿Qué va a pasar en el vecindario en donde nosotros vivimos? Algunos vecinos yo creo que ni se van a dar cuenta. O van a decir: no, mira el señor que vivía ahí en el apartamento, ¿verdad? En la casita de enfrente. No lo he visto, no, pues se murió hace un mes. ¿Cómo lidiamos, hermanos, cuando, hermanos, hay justicias de autoridad? Bueno, hermanos, sometiéndonos a Dios, que Él es el que está arriba en todos, pidiendo que revele sus propósitos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y confiando, hermanos, también en su justicia, de que al final todas las cuentas van a ser ajustadas. Pero cuando, hermanos, hay injusticias en el reconocimiento, también la palabra tiene verdades que traer a nuestro corazón. Me recuerdo hace unos años cuando había un premio a la música country y pusieron las cámaras en las 4 nominadas, las que estaban nominadas a la mejor cantante del año. Y luego las enfocan, ¿no?, para ver la reacción cuando viene y anuncian a la mejor, a la número 1. Generalmente cuando las anuncian, ¿qué es lo que pasa? Las otras educadamente aplauden, ¿verdad? Pero esta vez no, porque había una que creía de que iba a ganar. Ella creía de que este era su año. Y entonces ya está lista para subir al escenario. Y de repente la ganadora es la otra. Y la cara de aquella mujer se demudó. Y tiró, hermano, los brazos para arriba. Y se le ve enfrente de las cámaras, hermanos, decir que qué. Y sale, hermanos, por un lado. Pero quizás eso es más, hermanos, común de lo que parece. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos duro para algo y el reconocimiento nunca llega? ¿Qué pasa si es otro el que se lleva los aplausos, los premios? ¿Qué pasa con un pastor que se pasa la semana estudiando la palabra? José y yo nos vamos a compenetrar acá.
Un pastor que se pasa la semana estudiando la palabra, hace su exégesis, trae la ilustración, ora, hermanos, y luego se presenta y da el mensaje de Dios exaltando a Cristo y le es fiel a las personas, hermanos, al alma de ellos. Pero nadie lo reconoce. Y de repente llega otro en otro lugar hablando herejías, hablando barrabasadas, hablando tonterías, hermanos, y fábulas. Y vienen millones y dice, wow, me hizo llorar. ¿En dónde compro la camiseta de ese hombre? Y compro todo el CD, todos los DVDs. Me inscribo a su canal. Y alguien diría, eso no es justo. Que cerca, si tú trabajas toda la vida y trabajas puntual y trabajas, ¿verdad? Eres el primero que llega y el último que se va y haces todas las cosas con integridad y estás, ¿verdad? Queriendo de que te reconozcan y que te pongan de gerente y de repente ponen al hijo del jefe que no sabe ni encender la computadora. ¿Cómo lidiamos, hermanos, con eso? ¿Cómo una madre lidia cuando la revista Time viene y dice mujer del año? Y la mujer del año es una ejecutiva que viene, hermanos, y es exitosa y es dueña de compañías o es, hermanos, una motivadora profesional. Y las mujeres se le rinden a esa mujer y dicen, ay, yo quisiera ser como ella. Y te ven a ti que lo que estás haciendo es criando a tus hijos en el temor y la disciplina del Señor, siendo esposa de tu marido. Y se te quedan viendo a ti y dices, wow, tú sí no hiciste nada con tu vida. ¿Cómo uno lidia sin amargarse? Te voy a decir cuál es el camino de la necedad. El camino de la necedad es la envidia, la frustración y el resentimiento. Hermanos, y que el Espíritu de Dios revele a nuestros corazones, porque para eso estamos acá. Hermanos, si hemos caído, hermanos, en seguir el camino del necio para resolver cuando hay injusticias de reconocimiento. Ciertamente, hermanos, tenemos precedentes bíblicos. Asaf, capítulo 73 de los Salmos. Él viene y dice, mis pasos casi deslizaron porque tuve envidia de los arrogantes. La envidia es un pecado que no nos gusta admitir. Podemos llegar a admitir que somos orgullosos. Podemos decir todos somos mentirosos, pero si alguien te pregunta, ¿tú eres envidioso? No, yo no. Es el pecado verde que nadie dice que se lo quiere comer, pero no lo comemos. Asaf viene y dice, yo le agarré envidia a los que estaban prosperando, les va bien, no tienen congojas de muerte, su vigor está entero. No son azotados como los demás hombres y llegué a una conclusión. La conclusión es, en vano yo he guardado mi corazón. Asaf está tomando, hermanos, el camino del necio y se está llenando de envidia, de frustración y de resentimiento porque nadie me agradece lo que hace, lo que yo hago, nadie me conoce, ni siquiera vienen y mencionan mi nombre y mira siempre está en las bocas de todos. Mira al impío que murió y lo entierran con honra y a mí no se han aprendido ni siquiera mi nombre todavía. Eso lo dice Salomón acá, verso 10. ¿Cuál es el camino del sabio, hermanos, cuando no hay reconocimiento a lo que tú haces o de quién tú eres? Hermanos amados, yo creo que a todos nos gusta el reconocimiento y la honra. Quizás esa es parte de la estampa divina, porque Dios, hermanos, quiere ser honrado. El problema es de que Dios merece ser honrado, nosotros no. Pero habiendo dicho eso, hermanos, el reconocimiento es bueno, el honrarnos los unos a los otros, hermanos, es algo bíblico, algo bueno que nosotros nos honremos los unos a los otros, que honremos a nuestros ancianos, a nuestras ancianas, hermanos, que los hijos honren a los padres, de que los miembros honren a sus pastores, que los pastores honren a todos, hermanos. El buen nombre es como un perfume. Es algo bueno. Pero ¿sabes qué?
el anhelar el reconocimiento, el anhelar la fama, el anhelar que te conozcan, hermanos. Aquí viene y lo dice Salomón, esto es, ¿qué? Vanidad. Esto es vanidad. Yo te voy a decir algo. Me gusta quitarme los lentes cuando quiero verte bien. El Señor sabe quién tú eres. El Señor sabe quién tú eres. Te conoce por nombre. Él te entretejió en el vientre de tu madre. Y desde el principio de la eternidad tenía propósitos de salvación para ti. Así que, hermanos, aunque incomode, duela, no tomes el camino de la necedad cuando no seas reconocido, porque Dios te conoce. Oh, la fama. ¿Has visto a los cantantes cuando la gente se pone de pie y los aplaude? Yo aborrezco cuando les hacen este gesto. ¿Has visto este gesto? Les hacen así. Parece un gesto de adoración, ¿no? Y lo más vanidoso es, hermanos, cuando ellos se comen ese aplauso y como que estuvieran alimentándose más y se van para acá. Sí, se están alimentando del aplauso y de la fama. Pero la fama es como la niebla. Aquí no hay mucha niebla en Miami, pero cuando hay niebla, qué incómodo es. No puedes ver, hermanos, ni a 3 pies. Es una nube que ha descendido, hermanos, a nivel del piso. Pero sabes, lo único, hermanos, que necesita la niebla para disiparse es, hermanos, de que la temperatura llegue al grado de condensación. Los que trabajan en aire acondicionado saben eso. Hay un grado, hermanos, en donde el hielo empieza a derretirse. Hay un grado en donde la niebla empieza a disiparse. Y así es la fama, así es el renombre, así son los aplausos que el hombre da. A Cristo Jesús le decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Al fin vino el Señor, hermanos, y las mujeres y los niños, hermanos, le cantaban al Señor, hermanos, y a los pocos días los gritos de Hosana se convirtieron en gritos de crucifícale. Así, hermanos, que si el reconocimiento no llega a ti, si caminas y transitas en la vida sin renombre, no envidies, hermanos, el renombre de otros. No te frustres, no te resientas, porque Dios te conoce. Dale la honra a Dios, que es la gloria de Él al que buscamos. Y como dice el Salmo 115, me gusta, no a nosotros, oh Señor mi Dios, la gloria no a nosotros, sino a tu misericordia. Así que lidiamos, hermanos, con injusticias en la autoridad. Y lidiamos, hermanos, el Señor nos está enseñando con injusticias en el reconocimiento. ¿Qué acerca cuando la justicia es lenta o no existe? Verso 11, cuando se ejecuta pronto, por cuanto no se ejecuta pronto la sentencia, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. La justicia es lenta o nunca llega. Y los malhechores se llenan de atrevimiento y hacen el mal. Y el que está esperando la justicia, hermanos, tiene una decisión que tomar. O toma el camino del necio o toma el camino del sabio. ¿Cuál es el camino del necio cuando la justicia, hermanos, no llega? Cuando la justicia es lenta. Bueno, nosotros lo vemos en las películas de Hollywood. Cuando a un hombre inocente y bueno le pasa algo terrible. Un asesino viene y le mata a la familia. Y él va con el policía y pone su caso. Y el policía dice, no encontramos pruebas. Y agarra, hermanos, el file y lo pone hasta abajo, ¿no es cierto? Y aquel hombre llama y dice, no, ¿verdad? No hay ninguna pista nueva. Y entonces empieza ¿a qué? A tomar el camino del necio y busca su justicia propia, se vuelve violento y su corazón se llena de venganza. Pero en el proceso, hermanos, se convierte en un monstruo, se deforma.
Porque lo que está buscando ya no es la justicia, sino lo que está buscando es la venganza. Y déjame decirte, hay solo una persona que puede vengarse justamente. Y hay una sola persona, hermanos, que puede vengarse sin deformarse, y ese es Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando nosotros nos vengamos, nos deformamos. Y el camino del necio es bueno, ya que la justicia, yo no veo de que se esté dando, yo voy a tomar mi propia justicia. Yo me voy a volver un vigilante, yo tengo que hacer algo, voy a destruir algo. Y el hombre se vuelve violento, hermanos. Y el Señor viene, hermanos, y nos llama a tomar otro camino. Un camino que va en contra de nuestra carne. El camino del sabio, verso 12. Es de que nosotros entendamos que aunque el pecador haga mal 100 veces y sus días se prolonguen, pero mira qué malo es. Mira que es un asesino y anda, pero allá en Coconut Grove comiendo, ¿verdad? Como si nada. Aunque eso suceda, yo sé lo siguiente: que a los que temen a Dios les irá bien y no le irá bien al impío. Ni le serán prolongados los días, porque sus días serán como la sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así que cuando nosotros vemos cosas injustas, hermanos, y empezamos nosotros a tomar el camino del necio, el de la justicia propia, el de la violencia, el de la demanda, el de la insurrección, el de, hermanos, la burla en contra de las autoridades, el Señor nos llama y nos dice: si tú me temes, te va a ir bien. Y el que no me teme, él va a ser como la sombra. Hermanos, el camino del sabio ante la injusticia no es el camino de la justicia propia. No es el camino de la violencia, no es el camino de la venganza. El camino del sabio es diferente. El sabio ama la justicia, la promueve, ora por ella, sufre cuando no la ve. Pero el sabio entiende que la justicia es un concepto que es claro solo, hermanos, ante los ojos de Dios. Nosotros, hermanos, miramos la justicia con lentes empañados por nuestro propio pecado. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de nuestra justicia. La justicia del prójimo puede esperar. Y cuando a nosotros se nos va a aplicar la justicia, nos olvidamos de la justicia y lo que pedimos es misericordia. Pensemos en Pedro, por ejemplo. Pedro quiere evitar de que Cristo vaya a la cruz. Eso no es justo. Que tú, que no les has hecho mal a nadie, vayas a la cruz. Y dice que llama a Jesús a un lado y lo reconviene. Regaña a Jesús. Porque así somos nosotros a veces, nos gusta regañar a Dios. Y el Señor viene y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque déjame decirte, ¿verdad? Nosotros decimos, fue injusto de que Jesús fuera a la cruz, pero delante de los ojos del Padre, hermanos, eso no fue injusto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la cruz, hermanos, tomando, hermanos, nuestra culpa, y entonces el castigo del Padre fue justamente sobre Él como representante de todos aquellos que habían de creer en Él. El Padre no fue injusto al castigar a Jesús. Por eso cuando Pedro, de una manera, hermanos, mal guiada por sus sentimientos, dice: eso es injusto, hermanos, el Señor viene y le dice: tú lo único que piensas es en las cosas de los hombres. Tú no sabes mis propósitos y lo que está pasando acá. Pedro, yo llevo una eternidad pensando en esto y planeándolo. Y luego, ¿qué pasa en el Getsemaní? Cuando hermanos vienen con palos y con piedras a agarrar al Señor, el sentido de justicia de Pedro una vez más sale, ¿no? Y saca la espada, ¿verdad? Y se siente uno de los Avengers. Y empieza a repartir espada, empieza a defender a su Señor, hermanos. Y le vuela la oreja, hermanos, al siervo del sumo sacerdote. Él es, hermanos, un defensor de la justicia. Y Jesús está ahí viendo a Pedro. Y dice: Pedro, ¿puedes meter la espada en tu vaina?
esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Tú no sabes, Pedro, que si yo le pidiera a mi Padre Celestial, Él mandaría un ejército de ángeles y esto se acabaría en un segundo. Pero Pedro es como nosotros, hermanos. Nos cuesta entender, hermanos, lo que es justo y no es justo, porque todo lo vemos a través de los lentes de nuestra humanidad. Así que el sabio entiende esto. El sabio entiende que no hay justo ni aún uno y que el único justo es Dios y por lo tanto no se sorprende de las injusticias. ¿A ti te sorprende cuando un palo de una higuera da higos? Ay, mira, la higuera dio higos. El palo de olivo dio, ¿verdad? Olivos también. Bueno, pongamos un árbol menos bíblico. Tú siembras un aguacatal, ¿qué es lo que te va a dar? Aguacates, ¿verdad? Te sorprende cuando da aguacates. No nos sorprenda, hermanos, cuando el corazón injusto del hombre produzca injusticia. Como decía el pastor José, ese es el aire que nosotros respiramos, porque no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos a uno nos hemos hecho inútiles, hermanos, y estamos viviendo bajo un mundo caído, y es un milagro de la gracia común de Dios que no nos matamos los unos a los otros. Así que el sabio, hermanos, cuando ve de que las ruedas de la justicia, hermanos, están corriendo lentas, el sabio entiende y dice, es un milagro de que haya, aunque sea una medida de justicia. No me sorprende la injusticia. La lamento, la lloro, sufro con ella, pero no me sorprendo de ella. Eclesiastés 5:8, si ves la opresión de los pobres y la perversión del derecho y de la justicia, y si vieres eso en tu provincia, no te maravilles de esto. El Señor nos está diciendo, no te maravilles de esto. ¿Por qué? Porque el palo de aguacates va a dar aguacates. Y hermanos, el injusto va a producir frutos de injusticia. Qué noble es el sentimiento de la justicia, hermanos. Dios lo ha implantado en nosotros, hermanos. Déjame decirte algo, hermanos. No dejemos de que el mundo nos informe lo que la justicia verdaderamente es. Eso es lo que la iglesia en muchos lugares está haciendo el día de hoy. El mundo le está diciendo a la iglesia, mira, hermanos, cómo ¿verdad? Aquí los pájaros le tiran a las escopetas. Mira, el mundo le dice a la iglesia, no quiero que me enseñes, quiero que te calles y te sientes y yo te voy a enseñar lo que es justicia. Y muchos en la iglesia vienen y dicen, ok, enséñame qué es la justicia. Y el mundo le está enseñando a la iglesia, el mundo que está, hermanos, dándole las espaldas a Dios y pisoteando la sangre de Cristo todos los días, pretende, hermanos, enseñarle a la iglesia lo que es la justicia. Y muchos en medio de la iglesia se están sentando en esa escuela, hermanos, para su propia condenación. Y el mundo dice, tienes que alterar tu mensaje. Tienes que silenciar un poco ese mensaje. Y lo que tienes es que unirte a nosotros para salvar a este mundo debajo del sol. Pero tienes que cambiar ese mensaje. Alíñate con nuestra agenda y con nuestra narrativa de salvación social. Y sabes, hermano, lo que nosotros debemos de decir, el mensaje que Dios nos encomendó es demasiado precioso y necesario para yo silenciarlo o para yo cambiarlo, porque es el mensaje de la salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Sí, pero tienes que cambiarlo, tienes que alterarlo, tienes que introducir estos elementos y de esa manera vamos a estar más contentos contigo. Y nosotros decimos no, este mensaje no es mío para alterar o para silenciar, me fue dado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? A manera de conclusión, hago esta pregunta. Pastor, usted nos ha enseñado a través de la palabra de que hay una manera necia de responder a la injusticia y hay una manera sabia de responder a la injusticia. Nuestra pregunta es, la mía también es, cuando yo estaba leyendo esto, ¿es la sabiduría todo lo que yo necesito para lidiar con injusticia en este mundo debajo del sol? Y a mí me gustaría decirte que sí, eso es lo que necesitamos, ser sabios.
Pero hermanos, el texto viene y nos dice algo diferente. El texto viene y nos dice, hermanos, de que el sabio, aunque busque respuestas a todas estas preguntas, verso 17, no lo hallará. Aunque diga el sabio que conoce las respuestas a estas cosas, no por eso podrá alcanzarlas. O sea, nosotros traemos la sabiduría de Dios a estas situaciones injustas y después, hermanos, estamos en nuestra casa y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Me duele esto que sucedió, me duele aquello que está sucediendo. Señor, Señor, rabia, tengo enojo, tengo confusión. Señor, y estoy pidiendo tu gracia para traer sabiduría a mi mente y a mi corazón. Y la sabiduría nos ayuda tanto, hermanos. Porque el camino de los necios no es el camino, hermanos, del Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos, además de la sabiduría, necesitamos tomar el camino de la fe. Porque la fe, hermanos, nos lleva a descansar en Cristo, que fue el único justo, verdadero, y Él padeció por los injustos. Así que cuando nosotros estemos experimentando una justicia, hermanos, en nuestra carne, o algo que nosotros percibamos como una injusticia, nosotros podemos ir delante de nuestro sumo sacerdote y saber de que Él, el único justo, verdadero, experimentó en su carne, hermanos, las injusticias más perversas. Y entonces, hermanos, nuestro corazón, hermanos, empieza a descansar. Señor, tú sabes cómo yo me siento, Señor. Cristo también padeció, nos dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, venimos delante de Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, hermanos. Y el Hijo de Dios, por su intercesión, nos lleva delante de Dios, en donde nosotros, hermanos, ponemos nuestras quejas y decimos, Señor, esto está sucediendo. Señor, ayúdame a traer sabiduría a mi corazón, Señor. Y qué, Señor, descanso es saber, Señor, que tú me entiendes, Señor. Ese es el sumo sacerdote que a nosotros nos convenía. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos también tomar el camino de la fe, porque Él nos lleva a ser consolados y afirmados por Cristo Jesús, el que era hijo de Dios y se hizo nada y no fue recibido por los hombres. Así que si tú veniste el día de hoy y tú te has sentido por la vida hecho a un ladito, ¿no? Ya, de que pasa la gente, ¿verdad? Y se vuelve exitosa, ¿verdad? Y te ven al lado y nunca te reconocen y no te saben el nombre, ¿verdad? Y has lidiado con esos problemas y complejos del corazón. Hermanos, cuando tú te acercas a Jesús, te acercas a uno que siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a los suyos. ¿Y qué pasó? Los suyos lo rechazaron. Y eso nos ayuda a nosotros a lidiar con el rechazo. Cuando somos rechazados, cuando somos despreciados, cuando nuestro nombre se queda afuera en el polvo, entonces, hermanos, nos recordamos de aquel que dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y otros vienen en su propio nombre y a ellos sí los reciben. Y en medio de las injusticias de reconocimiento, nosotros decimos, pero ¿sabes qué, Señor? A ti tampoco te recibieron, Señor. Así que consuela mi corazón y afírmalo. Tomamos el camino de la fe en último lugar, hermanos, porque la fe nos lleva a esperar expectantes el retorno del juez justo. ¿Quién va a arreglar esto? ¿Quién va a traer justicia? Hay que hacer lo posible, hermanos, para elegir a oficiales que representen lo que nosotros creemos son nuestros valores. Pero si nosotros creemos, hermanos, que un hijo de Adán, un hombre o una mujer, hermanos, van a traer la solución a esto, estamos muy equivocados. Queremos vivir quieta y reposadamente, hermanos, pero el cristiano tiene un entendimiento, hermanos, al que verdaderamente esperamos es al juez justo que viene, hermanos, su galardón con él y el que va, hermanos, a poner todas las cosas en su lugar. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? ¿Cuántos anhelan a Cristo Jesús? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a suceder esto? Señor, yo quiero que suceda hoy. Cuando salga aquí de la iglesia, hazme justicia. Pero escucha lo que dice el Señor. Esto va a pasar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que venimos delante del Señor y le decimos: Señor, dame paciencia, Señor. Obra en mí la paciencia para que yo espere la venida de tu Hijo, el juez justo, el Rey perfecto, el cual no hace acepción de personas. Terminamos con nuestra pregunta directiva. ¿Cómo puedo yo lidiar cuando la vida debajo del sol me parece ser injusta? ¿Cómo puedo guardar mi mente y mi corazón en medio de injusticias para no descender en enojo, en depresión y amargura? Hermanos, nosotros guardamos nuestra mente y nuestro corazón tomando la sabiduría de Dios, hermanos, y caminando el camino de los sabios y diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo no estoy llamado a la destrucción, a la violencia, a la venganza, al enojo, a la amargura. Esto no es lo que mi Padre Celestial quiere para mí, y me ha ofrecido este camino que parece más difícil, pero me va a traer reposo. Mas no solo la sabiduría, sino guardamos nuestra mente y nuestro corazón aferrándonos a la fe del Evangelio que revela, hermanos, a Cristo Jesús. Nos aferramos por la fe al Evangelio y no nos soltamos, hermanos, porque es el poder de Dios para salvar, y a través del Evangelio Cristo Jesús es revelado a nosotros, aquel justo que murió por los injustos, aquel, hermanos, que siéndolo todo se hizo nada, y aquel que al terminar la revelación escrita le dice a Juan: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Es como un esposo que le dice a su esposa, ¿verdad? Mi amor, no hay azúcar, voy aquí a la esquina, ahorita regreso. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué decimos nosotros a ese anuncio de Jesús? ¿Qué decimos? Amén, sí, ven Señor Jesús, porque es al día que estoy esperando. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, Señor, bueno y misericordioso, estamos hoy delante de ti. Y estamos, Padre Santo, Señor, pidiéndote, Señor, en las palabras del Salmo 90, que traigamos, Padre Santo, a nuestro corazón sabiduría. Es tan fácil descender a la depresión, al enojo, a la amargura, porque alguien que está supuesto a protegernos, a cuidarnos, a guiarnos, Señor, es injusto. Pero hoy escogemos, Señor, ver más allá. Aquel que está sentado en el trono y el Cordero, al todo santo y justo Dios. Y de ti, Señor, pedimos entender tus propósitos. De ti pedimos, Señor, de que nos proveas con paciencia, a esperar, Padre Santo, ver tu justicia y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, de que abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que veamos a Jesús. Oh Padre Santo, aquel Cordero que siendo sometido a aquellos abusos no abrió su boca y lo hizo por nosotros, los injustos. Padre Santo, Señor, este camino de la sabiduría que nos has tratado, Señor, va en contra, Señor, de cada fibra de nuestra carne, Señor. Pero es el camino a seguir. Trabaja en nuestro espíritu, Padre Santo, Señor, para que nosotros demos estos frutos. Frutos, Señor, que te agraden a ti. Mi amado hermano y mi amada hermana, si tú como yo hemos tomado el camino de los necios en enfrentar con esta injusticia, digámoselo libremente al Señor. Digámoselo: Señor, perdóname, Señor, porque yo sí me he amargado, Señor. Yo sí he derramado, Señor, lágrimas y son de rabia y de enojo. Y estoy ahorita, Señor, amargado o amargada. Estoy frustrado, Señor,
porque he sido humillado, porque no se me da mi lugar, Señor, y veo, Señor, de que no hay justicia por ningún lado. Y el Señor te está diciendo, el justo Cristo te da un lugar enfrente de Dios, en donde Dios está aquí para consolarte, en donde Dios está aquí para recibirte, en donde Dios está aquí para secar tus lágrimas, en donde Dios está aquí para decirte, no importa que nadie te conozca, yo sí te conozco, hijo, te amo con amor eterno. Levamos nuestras manos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y terminamos, Señor, con una petición diciendo, Señor, ven, 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 Señor Jesús. Señor, con las palabras de Habacuc, Señor, no permitas que nuestros ojos miren ya más injusticia, empezando con la nuestra, Señor, que es tan fácil tan difícil de ver. Ven, Señor Jesús, y revístenos, Señor, de justicia y de inmortalidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.